de este sermón de las 7 palabras, los invito a contemplar la imagen del Señor de los Milagros, pintado milagrosamente en el muro que hoy nos preside en esta iglesia de las Nazarenas. Mirando al Señor de los Milagros, escuchemos también hoy la voz del profeta. No tenía apariencia ni belleza, despreciado y evitado por los hombres, varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, y Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros pecados. El castigo que nos traería la paz sobre Él recayó, y en sus llagas hemos sido curados. Queridos hermanos y hermanas, esto no es solamente una poesía antigua, sino una profecía cumplida. Hoy mismo, al mediodía como ahora, esa palabra tiene un rostro. Es el rostro de Cristo crucificado, que es para nosotros el Señor de los milagros. Son las 12. El sol está en lo alto, pero muy pronto atardecerá y se hará noche. El día se oscurecerá. Y mientras tanto, Jerusalén sigue en medio de su ruido, del frenético fragor de las calles estrechas y resbaladizas de la ciudad santa. Y mientras la ciudad sigue en el ruido, en el Calvario se realiza algo decisivo. Allí está Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, rechazado por los hombres, pero paradójicamente al mismo tiempo cargando con los pecados de toda la humanidad. El Calvario se vuelve el lugar decisivo de la historia de la humanidad. Podemos imaginar la escena, los soldados repartiéndose los vestidos, la multitud curiosa mirando al Señor. ¿Quién será? Algunos burlándose: sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Los jefes religiosos, satisfechos, finalmente han colmado su sed de venganza. Pero también hay unos pocos fieles, María y Juan, que en silencio contemplan la cruz del Señor. Pero, queridos hermanos, lo más importante no se ve a simple vista. Lo más importante es invisible a los ojos, no se puede contemplar con los ojos humanos. Lo que realmente importa es lo que no vemos. Y lo que no vemos es a Jesús que carga con todo el pecado de la humanidad. No solamente está cargando con el peso de esa cruz que lacera su cuerpo divino, sino también está cargando con todo el odio de la humanidad. Está cargando con todas las guerras, con todas las muertes y con todas las divisiones, con todos los rencores, con la cólera del mundo. Y también está cargando con mi pecado, con nuestros pecados. Está cargando con la dureza de nuestros corazones, con nuestros odios, con nuestros rencores y con nuestras divisiones. Está cargando con nuestras negaciones, con nuestra indiferencia, con nuestras heridas no sanadas. Isaías lo ha dicho y lo ha profetizado. Él ha sido traspasado por nuestras rebeliones. El castigo que nos traería la paz, todo Él ha recaído sobre Él. Son las 12 y al parecer el mundo sigue como si nada, pero en la cruz, en el Calvario, Dios está reconciliando el mundo consigo. Y en ese estado de la cruz,
En ese estado de sufrimiento y de dolor, Jesús nos habla. En ese estado de extremo dolor, Jesús tiene tiempo para nosotros. Jesús se dirige a nosotros. Y queridos hermanos, hablar desde la cruz no es nada fácil. En realidad, es casi imposible hablar en ese estado. El crucificado, con las manos atadas en la cruz, tiene que apoyarse en los clavos, empujar su cuerpo hacia arriba, totalmente desgarrado por los latigazos. Tiene que intentar tomar aire en medio de espasmos y apenas puede pronunciar una palabra. Cada palabra de Jesús en la cruz cuesta sangre, cuesta sudor, cuesta esfuerzo. Y es que cada frase de Jesús en la cruz es también signo de su entrega por nosotros. Jesús no habla por hablar. Jesús nos habla como quien deja el testamento más precioso, más importante, las palabras que debemos atesorar para nuestra vida y que sirven para nuestra salvación. En la cruz no está delirando el Señor. En la cruz nos está amando hasta el final, hasta el extremo. En la cruz Jesús podría guardar silencio, podría reservar sus fuerzas para sí y pensar en su propio dolor, en sí mismo y en lo que está pasando. Pero no, hace un esfuerzo inmenso. Quiere regalarnos palabras que son vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Porque hasta el último instante Jesús no piensa en sí mismo. Piensa en nosotros, en cada uno de nosotros, con nuestros rostros, con nuestros nombres, con cada una de nuestras situaciones, nuestra propia historia. Nadie es indiferente para el Señor. No somos una masa informe. Cada uno de nosotros es amado. Cada uno de nosotros es elegido. Cada uno de nosotros es salvado por la muerte de nuestro Señor. Y entonces, en medio de ese dolor, Jesús pronuncia la primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las primeras palabras de Jesús no son un reproche para nosotros, no son una condena. Jesús nos dice: Padre, perdona a tus hijos. No saben, no entienden y no se dan cuenta de lo que hacen. No es un reproche ni una condena, es un grito de amor de Jesús. Nos está diciendo: ¿qué más puedo hacer por ti? Tú eres mi viña amada, mi viña hermosa, a la que he amado con tanta predilección. Dime, ¿qué más puedo hacer por ti? Estoy entregando la vida entera, hasta la última gota de mi sangre, para darte vida eterna. Dime, ¿qué más puedo hacer por ti? Dime cómo puedo demostrarte más el amor que te tengo. Y ese amor de Jesús hasta el extremo es ese amor reflejado en esta primera palabra: te perdono porque te amo. Te perdono hasta el extremo todos los pecados, los que se cometen ahora en torno a la cruz y los que se cometerán a lo largo de toda la historia de la humanidad por todos los hombres y mujeres del mundo. En la cruz Jesús está perdonando todos nuestros pecados. ¿Qué más puedo hacer por ti? Tú me llevaste a la cruz y yo te ofrezco el perdón. Tú has clavado mis manos con hierros y yo te ofrezco mi misericordia. Tú has coronado mis purísimas sienes con espinas
y yo te ofrezco mi abrazo de misericordia y de paz. No hay condena, no hay reproche, no hay cólera ni resentimiento de parte del Señor. Solamente hay un acto supremo de amor por nosotros. Y es que el amor no lleva cuentas del mal. El amor cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor lo puede todo. Y en la cruz solamente hay amor puro y supremo del Señor. Un amor que se entrega sin condiciones, sin reservas. Un amor que está perdonando incluso a sus propios verdugos. Queridos hermanos, aquí se revela el amor de Jesús. Este es el amor con que nos ha amado Cristo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los ha amado hasta el extremo. Así te ama el Señor de los milagros. Te ama hasta el extremo de perdonarte todos los pecados, al tiempo que nosotros estamos clavando los hierros en la cruz del Señor. Y ese mismo amor no ha querido quedarse en el Calvario. Traspasa la historia y traspasa también nuestra vida. Y se hace actual, vivo y operante en nosotros. También hoy el Señor nos está perdonando todas aquellas cosas que somos capaces de hacer en contra de Él y en contra de nuestro prójimo. También hoy el Señor quiere derramar manantiales de misericordia sobre nosotros y purificarnos desde dentro cada vez que nos acercamos al sacramento de su inmenso amor, que es el sacramento de la confesión, el sacramento de la misericordia del Señor. Es la misma cruz redentora que se hace presente y patente en el sacramento del perdón. Cada confesión es ese mismo momento. Cada confesión es el momento en que Jesús vuelve a decir al Padre desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a este hijo. Padre, perdona a esta hija. No han querido ofenderte. Es la ignorancia del pecado la que nos lleva a ofender a Dios. Perdónalo, perdónala. No importa cuántas veces caemos, no importa cuán lejos nos hayamos ido, el Señor nos recibe, el Señor nos acoge, el Señor nos perdona. Y desde la cruz, Él sigue intercediendo ante el Padre, Él sigue amándonos, Él sigue perdonándonos. Pero también desde la cruz hay una palabra que nos incomoda. Si es verdad que Jesús nos perdona hasta el extremo, si es verdad que Jesús no lleva cuentas del mal y no tiene rencores y cóleras contra nosotros, desde la cruz su palabra de perdón nos dice y nos reclama todas las veces que nosotros no somos capaces de perdonar. Todas las veces que no somos como el Señor, porque Él nos dice: mírame cómo te perdono, pero nosotros no somos así. Él no guarda rencor, nosotros sí lo hacemos. Él no recuerda las ofensas que hemos cometido contra Él, nosotros llevamos una cuenta exacta del mal que nos ha hecho el prójimo. Jesús deja cualquier tipo de ofensa de lado para dejar paso a su perdón y a su amor. Y a nosotros nos cuesta dejar el rencor, no soltamos la cólera, no soltamos las cosas que nos han hecho. Pedimos perdón a Dios, pero nosotros nos rehusamos a perdonar a los demás. Pedimos al Señor misericordia por nuestros pecados, pero nosotros damos juicio y condenamos al que nos ha hecho mal. Queridos hermanos, el Señor es muy claro desde la cruz,
No podemos recibir el amor que no estamos dispuestos a dar. Hoy al pie de la cruz tenemos una oportunidad. En este Viernes Santo tenemos una nueva oportunidad de transparentar el amor que el Señor nos ha dado desde la cruz. Tenemos que tomar esa decisión y dejar que el perdón de Dios nos alcance y dejar que el perdón de Dios pase también a través de nosotros. Y tal vez hoy el Señor desde la cruz te está pidiendo algo muy concreto. Así como yo te perdono, dice el Señor, también tú sé capaz de perdonar. Así como yo he olvidado las cuentas del mal, también tú sé capaz de olvidar las cuentas que tienes contra los demás. Así como yo he sido capaz de dar mi vida por ti y olvidar las ofensas, olvida también las ofensas que han cometido contra ti. No seas como quien dice, yo perdono pero no olvido. Perdona y olvida como lo ha hecho el Señor de los milagros por ti y por todos nosotros. Hoy el Señor nos pide, perdona a quien te ha hecho mal. Y no porque Él lo merezca, porque tampoco nosotros lo hemos merecido. No perdones porque alguien lo merezca. Perdona porque Cristo te ha amado a ti primero. Miremos a la cruz y escuchemos hoy su voz. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor y no endurezcamos el corazón y aprendamos del Señor de los milagros, por fin, a amar como Él, amar sin cóleras, sin divisiones, sin peleas, ni riñas, ni rencores. Como dijo San Juan de la Cruz, pon amor donde no hay amor y sacarás amor, porque al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. La medida de ese amor es y será siempre el Señor de los milagros. Que así sea. Amén. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Predica el presbítero Manuel Segarra. Queridos hermanos, nos encontramos en este Viernes Santo frente a la cruz, en este santuario dedicado al Señor de los Milagros. Todos venimos con gran devoción, trayendo nuestras oraciones, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, en estos días de gran presencia de Dios. Pero no nos encontramos frente a una cruz cualquiera. No estamos frente a un símbolo vacío, sino frente a una cruz que revela el amor más grande, el amor que se entrega hasta el final, el amor que permanece siempre incluso cuando todo parece perdido. Hoy contemplamos a Cristo crucificado, el Señor de los milagros. No lo contemplamos como algo pasado, no contemplamos como una historia antigua, sino como una realidad que sigue viva. La cruz de Cristo está presente en la historia de nuestro pueblo, está presente en nuestras calles, está presente en nuestras casas, está presente en cada una de nuestras vidas. Porque también nosotros tenemos cruces. Hay cruces en el corazón de la familia, hay cruces en la economía, hay cruces en la salud, hay cruces en las relaciones,
Hay cruces en los silencios que tal vez cada uno de nosotros guardamos y cargamos. Y hoy venimos reunidos como pueblo en este Viernes Santo. No venimos como gente perfecta. No venimos como gente que tiene todo resuelto. Venimos con un pueblo con sus propias realidades. Venimos muchas veces heridos, cansados, probados por la vida, golpeados por las circunstancias que muchas veces no hemos elegido, marcados por las luchas que no siempre se ven, pero que se sientan profundamente en nuestros corazones. Muchos de nosotros hoy hemos llegado trayendo algo dentro, tal vez una preocupación en el trabajo o en la economía, una situación que no logramos aún resolver, una dificultad familiar que duele, una enfermedad que nos asusta o una incertidumbre que no nos deja tranquilos, una herida que no termina de sanar. Y en medio de todo eso, aunque no siempre lo digamos en voz alta, surge esta pregunta por la que nosotros estamos muchas veces preocupados. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor, cuando sufrimos, cuando nuestra vida se vuelve pesada, cuando las cosas no salen como esperamos? Y hoy, queridos hermanos, en esta meditación de la segunda palabra de Cristo en la cruz, la respuesta del Señor ante ese interrogante, ante esa preocupación, no viene desde un discurso, desde una explicación complicada, desde una teoría, sino que viene desde la cruz. Una palabra sencilla, pero llena de eternidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, esta palabra no es una frase bonita, no es un consuelo superficial, no es algo para sentirnos mejor. Es una promesa real que cambia el sentido de la vida, que cambia el sentido del sufrimiento, que cambia el sentido de la muerte. Lo primero que tenemos que entender en este día al meditar en esta palabra es a quién se la dice Jesús. ¿A quién le dice Jesús esta palabra cuando le suplica? Jesús no se la dice a un santo, no se la dice a un justo, no le responde a alguien que hizo todo bien en su vida, no se la dice a alguien que tiene una vida perfecta, se la dice a un ladrón, a un hombre que cometió errores, a alguien que tiene la vida rota, a alguien que llega al final de la vida, está junto a él en la cruz. Llega al final de la vida sin mostrar méritos, sin poder decir todo lo hice bien. No se apoya en una historia perfecta. Ese hombre que reconoce sus faltas, que le dice a aquel otro hombre, nuestro castigo es justo, y acude a Jesús. Ese hombre que no tiene una historia perfecta. Y el que ese hombre roto, ese hombre que cayó, ese hombre que está también terminando su vida con este sufrimiento, a él Jesús le habla. Y esto, queridos hermanos, es profundamente esperanzador, porque significa que Dios no se acerca solo a los perfectos. Dios no espera que tengas la vida resuelta. Dios
no exige que esté todo bien para entrar en tu historia. Dios no se queda esperando que cambies primero. Dios entra en la realidad como está. Dios entra en tu vida como eres. Dios entra en tu historia concreta, con todo lo que tienes y con todo lo que te hace falta. Por eso, esta segunda palabra que el Señor dirige al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos incluye a todos. Porque todos tenemos algo que nos pesa, todos tenemos heridas, todos tenemos luchas, todos tenemos momentos en que sentimos que no damos la talla, que no somos suficientes, que no hemos hecho las cosas bien. Y sin embargo, Dios se acerca, no se aleja ni se escandaliza, no se retira. Cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿qué traes en tu corazón? ¿Qué quieres decirle al Señor? Sin duda le dirás: Señor, he fallado muchas veces, tengo estas carencias, estas miserias. Y el Señor no se aleja de ti, no te va a decir: no eres digno de mí. El Señor nos incluye a todos. Nunca se retira del que lo invoca, como cuando el apóstol se hundía y le grita al Señor y el Señor le tiende la mano. Así el Señor siempre tiende a nosotros. Por eso hoy detengámonos en esta palabra. El Señor comienza diciendo: hoy. Jesús dice: hoy. No dice mañana, no te dice cuando cambies, no dice cuando esté todo mejor, no te dice cuando arregles tu vida. El Señor te dice: hoy. Y esto rompe toda nuestra lógica, porque tal vez nosotros vivimos postergando las cosas. Mañana quiero cambiar, mañana quiero empezar, mañana me acerco a Dios, mañana haré esto. Dios trabaja con el hoy. Hoy quiere decirte que está a tu lado, hoy te escucha, hoy sale a tu encuentro, hoy te responde. Hoy con tu vida como está, hoy con tus problemas reales, hoy con tus errores y con tus caídas, hoy con tus luchas y con tus contradicciones, hoy con todo lo que eres. Hoy Dios quiere entrar en tu historia. Hoy Dios quiere tocar tu vida. Hoy Dios quiere encontrarse contigo. Que has venido a este santuario en este Viernes Santo. Hoy el Señor te recibe y te escucha. Y por eso esa palabra tiene una fuerza enorme para un pueblo que sufre hoy, no mañana. Hay gente que hoy trabaja y que sufre, que no le alcanza su dinero, madres que hoy luchan, jóvenes que no tienen oportunidades, enfermos que pasan dolencias, ancianos que hoy se sienten solos. El Señor hoy se fija en el sufrimiento y en la vida de cada uno de nosotros, de todos los que hoy estamos contemplando al Señor en la cruz, participando de estas meditaciones, poniendo delante de Jesús tu vida y tus palabras. Y a todo ese pueblo, a ti de un modo personal, Dios te dice: hoy tu vida me importa. Hoy Dios no te ha olvidado. Hoy hay esperanza y salvación. Ese hoy que muestra que el Señor está presente
y nunca deja para después estar a tu lado. Y la segunda palabra, conmigo, es el corazón del Evangelio. Lo más duro del sufrimiento no es el dolor, sino la soledad. La soledad de ese hombre que se dirige a Jesús pidiéndole su compañía. Cuánta soledad hay también hoy en día. En estos días de Semana Santa, en estos días de reflexión y de oración, cuántos sufren al sentirse solos, dejados de lado. Cuánta soledad hoy, y el Señor quiere decirnos que Él está junto a nosotros. Cuántas personas que tal vez sienten que nadie las entiende, o que nadie las escucha, o que nadie les mira de verdad. Y Cristo responde a esa soledad con una palabra que lo cambia todo: conmigo. Contigo está hoy el Señor en tu dolor. Contigo está en tu enfermedad. Contigo está en la lucha diaria. Contigo cuando todo parece derrumbarse. Esta presencia del Señor transforma todo. Y la tercera palabra, estarás conmigo en el paraíso. Venimos con nuestras vidas, venimos con nuestros sufrimientos, venimos también muchas veces trayendo en el corazón el recuerdo y la oración de los que ya han partido. ¿Cuántas veces no dejamos de recordar las Semanas Santas que hemos compartido con nuestros queridos hermanos que ya han partido, nuestros difuntos, a quienes nunca olvidamos? El Señor dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, afirmando la vida eterna. Que el Señor nos dé su consuelo, la plena seguridad de que Él está siempre con nosotros, la certeza de la esperanza de vida eterna, el consuelo que nos da y la seguridad de que Él se queda a nuestro lado, nos comprende, nos transforma y siempre camina junto a todos los que acudimos a Él, porque para Él todos somos sus hijos amados. Que así sea. Amén. Nos hemos reunido para contemplar el rostro de nuestro Señor crucificado. Junto a la cruz de Jesús está María, su madre, sosteniendo la esperanza, fortaleciendo el medio del dolor. Y es allí, en medio de esa incertidumbre, donde Jesús nos deja el mayor regalo a toda la humanidad. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Cuando preparaba esta palabra, recordaba una experiencia que tuve en las misiones de seminarista en el Cerro San Cristóbal. Allí encontré en el mercado a una mujer muy anciana, encorvada por el peso de los años, que cargaba cosas sobre su espalda en esa famosa guilla en la que tal vez muchos de nosotros hemos sido cargados en las espaldas de nuestras madres. Al darse cuenta esta mujer que era seminarista porque estaba bendiciendo los puestos del mercado, me pidió que le eche un poco de agua bendita. Luego le pregunté si quería que le ayudase a llevar las cosas del mercado. Y ella me dijo que sí. Y mientras íbamos conversando, le pregunté con quién vivía, si tenía a alguien que le ayudara a venir todos los días a hacer sus compras. Ella, con el rostro sereno, pero también lleno de nostalgia, me dijo: no, hermano, mi esposo me abandonó hace muchos años cuando mi hijo nació. Él tiene una discapacidad y no puede desplazarse por sí mismo. Yo bajo todos los días al mercado para comprar lo necesario
y subo hasta una casa en lo alto del cerro, donde vivimos en un cuartito con mi hijo. Yo sostengo su vida. Allí, en ese momento, se me vino a la mente a nuestra Madre Santa, porque ella carga también con la vida de cada uno de nosotros, con la esperanza de este pueblo que tiene fe, con la fortaleza en medio de la dificultad. María sostiene nuestras vidas, como sostiene el inicio de la Iglesia en la cruz, como sostiene la fe de Juan y de las santas mujeres. María no evita el dolor, pero sí le da un sentido más profundo. Cuando no hay esperanza, cuando parece que todo se acaba, como decimos en el Stabat Mater, ella está de pie. Ella no huye, ella no abandona, ella está amando hasta el final. Como tantas mujeres de nuestro pueblo que en medio de la pobreza, la violencia o el abandono siguen sosteniendo la vida con una fidelidad silenciosa. María es esa mujer de nuestras calles, de nuestros mercados, de nuestras casas. Es tu madre, mi madre, nuestras abuelas, nuestras hermanas. En el rostro de cada mujer vemos el rostro de María, que sigue dándolo todo cuando parece caer la oscuridad. Y por eso, hermanos, cuando miramos a María, no estamos mirando algo lejano, estamos mirando el rostro más profundo de nuestro pueblo. Ese pueblo fiel que ha entendido estas palabras de Jesús, he ahí a tu madre, y que de una u otra manera nosotros también lo experimentamos. Díganme ustedes, ¿en qué parque de nuestra ciudad o de nuestros barrios no hay una imagen de nuestra madre como saludándonos y diciéndonos: ánimo hijo, ánimo hija, hay que seguir luchando, hay que seguir caminando con fe y con esperanza? En nuestros vehículos, en las combis hoy tan maltratadas por la inseguridad, ¿cuántos de nosotros no colgamos un rosario para recordar la protección de nuestra madre? Esa es María, la mujer que sufre profundamente con Jesús, con entrañas de madre, y que no abandona, que está allí, que permanece de pie, con fe hasta el final. Madre, tú que dijiste sí en Nazaret, hoy estás en el Calvario, sostenida solo por la promesa que te hizo el ángel. El Señor está contigo, y esa es la certeza que anima también hoy a nuestro pueblo. Queridos hermanos y hermanas, como María, repitamos en lo profundo del corazón: el Señor está con nosotros, en medio del dolor, en medio de la tristeza. No porque no sintamos estos sentimientos humanos, sino porque el amor es más fuerte que el dolor. Ahí estás, madre, con lágrimas en los ojos, viendo cómo tu hijo es tratado como un descartado, como alguien sin valor, como tantos hermanos y hermanas que hoy en nuestro país sufren a causa de la pobreza y la marginación. Y sin embargo, madre, no pierdes la fe, porque tú sabes que Dios no abandona en medio de nuestra historia, incluso cuando parece que todo se ha perdido. Hoy, Madre, tu presencia ilumina nuestra realidad, ilumina nuestro país, donde la vida se vuelve frágil en las calles, en un país marcado por la corrupción, donde la verdad parece negociarse, en un Perú donde muchos vivimos con miedo al salir de nuestras casas, porque no sabremos si regresaremos. Y sin embargo, Madre, tú sigues con pie en esa bendición que nuestras mamitas al salir de casa nos hacían. Cuídate, hijito, ve con Dios, cuídate, hijo, que el Señor te acompañe. Ahí estás, Madre Santa,
sosteniéndonos en medio del dolor, no como alguien que ignora nuestro sufrimiento, sino como quien cree que el amor de Dios sigue actuando en lo escondido, en lo silencioso, haciéndose fecundo. Madre, tú crees cuando nadie cree, esperas cuando nadie espera y amas cuando todo invita a odiar. Y eso es lo que queremos aprender hoy día, Madre, porque nuestra fe no puede quedarse encerrada, ni huir, ni venderse al mejor postor. Queremos, Madre, que nuestra fe sea fecunda, esté de pie como tú en la cruz, permanezca, acompañe, suscite esperanza en medio de nuestra historia. Cuando Jesús desde la cruz entrega a su madre al discípulo amado, nos está dando una nueva forma de ser hermanos. Nos entrega a María para que nadie camine solo. Nos entrega a su madre para que no nos sintamos abandonados, sino para que su pueblo, su iglesia, sea una casa con rostro materno. Y hoy más que nunca necesitamos descubrir esto, porque vivimos con tiempo donde nos peleamos con facilidad, donde nos dividimos rápidamente, donde nos apresuramos, donde desconfiamos los unos de los otros. Y María viene a hacer algo hermoso, a reunir a sus hijos. Díganme ustedes, hermanos, no hay peruano ni peruana que no se sienta profundamente mariano y acogido por la protección de nuestra madre. Ella, como buena madre, quiere que sus hijos estén unidos, no peleados, no enfrentados, no divididos, unidos bajo su manto. Y en estos momentos difíciles, ese tiene que ser nuestro propósito. Madre, une a tus hijos bajo el manto de tu amor. Madre, une a tus hijos en el banquete de la paz. Por eso, cuando pensamos en María, aparecen en nuestro corazón el rostro concreto de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madrinas, nuestras religiosas, tantas mujeres sencillas que nos enseñaron a vivir, a tener esperanza, a amar. En el vientre de nuestra madre aprendimos algo esencial que hoy debemos recordar. La vida es don y solamente don, y el amor no se negocia. Queridos hermanos, hoy necesitamos ser reengendrados desde el amor de Cristo en la cruz por medio de María, para que con un corazón nuevo, con un corazón ancho, podamos reconocer en el que está a nuestro lado el rostro de Dios en el hermano. Hoy también recordamos algo profundo. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y teníamos miedo a la oscuridad o a cruzar la calle y llamábamos a nuestra madre y ella venía? Hoy llamamos también a María con esa sencillez de un niño y le decimos: Madre María, Madre Santa, mira a tu pueblo, mira a tus hijos, mira a los hombres y mujeres de buena voluntad, mira a los que sufren en las calles, mira a tus hijos que suben a trabajar con miedo, a los jóvenes que buscan sentido, a las familias que luchan por salir adelante. Mira, Madre, a este Perú que necesita volver a creer. Enséñanos a no desesperarnos, enséñanos a no rendirnos, enséñanos a esperar. Como decía San Juan Pablo II, acompaña a tu pueblo en esta peregrinación de fe y reúne a todos los hombres y mujeres de la tierra en el amor de Cristo. Por eso hoy te pedimos, Madre, que cuando sintamos que todo se termina, cuando la noche se haga larga, cuando la cruz parezca la última palabra,
enséñanos a esperar la resurrección. Sana nuestras heridas, reúnenos como hermanos, devuélvenos la esperanza y haz de nosotros un pueblo que no se rinda, un pueblo que vuelva a amar. Porque tú, Madre, sabes de paciencia, sabes de ternura, sabes sostener la vida, y porque al final, mamá siempre será el lugar seguro a donde ir. Mamá siempre nos llevará hacia esa esperanza. Madre Santa, mira a tus hijos que sienten que la película de su vida se acaba, a tus hijos en los hospitales, a tus hijos enfermos, a tus hijos que sufren, y enséñanos a esperar más allá del final, a confiar en Dios, a suscitar caminos de esperanza y sobre todo a tener fe en ese Dios que eleva a los humildes, a los sencillos, ese Dios que auxilia a su pueblo, sosteniendo su esperanza. Que así sea. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Predica el presbítero Luis Miguel Caldas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez estas sean las palabras más desgarradoras que pronunció Jesús en los Evangelios. Tal expresión denota muchos sentimientos encontrados, pero es en donde encontramos con mayor fuerza la humanidad de Jesús. Y por tanto podemos ver la grandeza de la humanidad en depender absolutamente en Dios. Permítanme citar a un autor ruso. Una de sus obras resuena mucho con el sentido de esta cuarta palabra. Cuando un hombre nace es débil y flexible. Cuando muere es rígido e insensible. Cuando un árbol crece es tierno y dócil, pero cuando está seco y rígido muere. Rigidez y fortaleza son los compañeros de la muerte. La docilidad y la vulnerabilidad son la personificación de la vida, porque lo que se ha endurecido nunca triunfará. Nada en el hombre es ajeno, y es que para Dios nada es ajeno en el hombre, y es por eso que ha querido hacerse igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Es un amor tan grande que no solo se limita a palabras románticas o superficiales. Él, antes de decirnos que nos ama, nos amó primero. Es lo que diría San Ignacio de Loyola: el amor ha de ser puesto más en las obras que en las palabras. Por tanto, Él nos demuestra su amor con acciones en concreto. Y la más grande de todas es la encarnación, el abajamiento de Dios de hacerse uno como nosotros, para así enriquecernos. En este abajamiento, Dios se hace débil, limitado, frágil, está sujeto al tiempo y al espacio, y con ese amor abraza nuestra humanidad, haciéndose uno como nosotros. Jesús fue el varón de dolores, quien ya desde niño experimentó la persecución y la muerte acechando su camino. Más aún, lo vemos en el culmen de su dolor, en la cruz, exclamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, Dios no decide bajarse de la cruz, sino que sigue firme en la cruz,
con el deseo de entregarse a nosotros. Es decir, el dolor no cerró su corazón. Esto puede suceder muchas veces con nosotros, quienes al experimentar el dolor, la humillación, el desprecio o injusticias, la tendencia natural del hombre es sucumbir al miedo, y una manera de autoconservarse es cerrar el corazón para no ser herido. Quien tiene el ego herido o el corazón herido evita el dolor. No obstante, sucede algo mucho más trágico en el hombre. No solamente evita el dolor, sino también evita el amor. ¿Por qué me has abandonado? Es algo que podemos reclamarle a un ser querido y también a Dios. Estas palabras las dice Jesús ante el silencio, ante un aparente abandono de su Padre Dios. A pesar de ese aparente desamparo, Jesús sigue adelante con su misión. Ante la rigidez del corazón herido, podemos perder las esperanzas de vivir. El rígido no espera ya nada. Vivir una vida sin esperanza sería lo mismo que estar muerto en vida. Esta apariencia de fuerza en la persona rígida no es más que un signo de muerte. Se cierra en su propia visión del mundo. No está dispuesto a cambiar. Minimiza las opiniones de los demás. Pero es lamentable lo que ocurre en el interior de la persona. Pierde la confianza en sí mismo, pierde la confianza en los demás y tristemente pierde la confianza en Dios. Por eso, la rigidez del corazón es lo peor que nos puede pasar. Vivir sin esperanza sería vivir ya en un infierno aquí en la tierra. Caso contrario ocurre con la actitud de Cristo, y esto lo supo expresar hondamente San Pablo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias, soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En medio del dolor, Cristo sigue esperando, sigue confiando en la voluntad de su Padre Dios y tiene la convicción de que no lo dejará solo. La aparente queja que da Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es tan solo el inicio del Salmo 22. Más adelante, la angustia se convierte en acción de gracias, porque Él no ha mirado con desdén, ni ha despreciado la miseria del pobre. No le ocultó su rostro y lo escuchó pidiendo auxilio. La docilidad y la vulnerabilidad son la personificación de la vida. La docilidad de hacer una verdadera humildad en la que nos bajamos de nuestro ego, en reconocer que no siempre tenemos la razón, en no ganar siempre una discusión, pero sobre todo la humildad de hacer la voluntad de Dios. Jesús fue dócil ante la voluntad de su Padre y su humildad nos trajo nueva vida. Y sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es Él la personificación de la vida misma. Quien está vivo sigue manteniendo las esperanzas, incluso si ha sido herido o destrozado. Quien mantiene las esperanzas no piensa, todo me va a salir mal, sino las cosas pueden salir bien, las cosas pueden cambiar para bien, es decir, espera lo mejor. Por tanto, la vida puede expresarse en estas categorías de debilidad, flexibilidad, en la ternura y en la docilidad. También en el sentimiento de dependencia absoluta a Dios, tal como lo expresaban los filósofos. Pero sobre todo, la confianza de sabernos hijos de Dios y que nuestras vidas están sostenidas en las manos de nuestro Padre Dios. Él es un Padre amoroso, tal como lo expresaba Santa Teresita del Niño Jesús.
Es la confianza y nada más que la confianza lo que debe conducirnos al amor. Ya en el mundo hay quienes viven ensombrecidos y su trato es rígido y duro, porque su corazón está así. Nosotros como cristianos debemos seguir en todo a Jesús, que es nuestro hermano y quien también es nuestro Maestro, y vivir como Él vivió. Que nuestras palabras y acciones sean como un aliciente para las personas que han perdido la esperanza de vivir. Que el corazón abierto de Jesús sea un modelo nuestro para seguir apostando por el amor. La debilidad de Jesús, su aparente fragilidad, es realmente su victoria y también debe ser la nuestra. Quinta palabra. Tengo sed. Predica el presbítero Paul Espinosa. Tengo sed. Esta palabra pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz se sitúa en el momento culminante de su entrega, cuando da la vida por cada uno de nosotros, como se ofrece Él mismo como víctima, como cordero, como dice el Evangelio de San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Esta palabra indica su misión redentora que está llegando a su plenitud, que su hora ya está cumplida. Cuando el evangelista señala para que se cumpla la Escritura, nos muestra que Jesús actúa en perfecta obediencia al plan de Dios, haciendo su voluntad. Y en este acto, el Señor nos enseña a todos nosotros cómo colocar nuestra propia voluntad en sus manos. Que tengamos esa disposición en nuestro corazón para escuchar su palabra, para adherirnos a su voluntad y así cumplir la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Tengo sed. Expresa también el sufrimiento real, doloroso de nuestro Señor, como su profundo deseo de salvar al mundo, de entregarse por completo al cumplimiento de su misión. Es sin duda una de las palabras más breves que leemos en el Evangelio, pero la más profunda. A primera vista, parece que refleja únicamente una necesidad física propia de un hombre que sufre una muerte cruel. Sin embargo, esta afirmación revela un significado mucho más amplio, profundo, que abarca tanto una dimensión humana del sufrimiento de Cristo como el misterio de su amor redentor. En primer lugar, esta palabra manifiesta la realidad del sufrimiento físico, corporal de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, al encarnarse, asumió plenamente la condición humana, incluyendo el dolor, el sufrimiento. Experimentó el desamor, la deslealtad, la negación, el engaño, la soledad, el olvido, como muchos de nosotros en nuestra propia historia. No se trata de una apariencia ni un símbolo. Cristo experimentó realmente la sed. Su cuerpo estaba deshidratado, consecuencia de la flagelación, de los golpes, la pérdida abundante de sangre, el caminar hacia el Calvario, la agonía en la cruz. Solo, queridos hermanos,
por un instante cerremos nuestros ojos y veamos a ese Jesús que nos pide de beber, que está dando todo por nosotros. Entonces, definitivamente, Él necesita de esa agua. Tú y yo seríamos capaces de darle algo de beber. Es por ello que Jesús nos entiende y comprende siempre. De este modo se cumple lo que afirma también la carta a los Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesús no permanece distante ante el dolor humano, sino que lo comparte desde dentro. Por ello, todo sufrimiento humano encuentra en Él un sentido y una cercanía consoladora. Realmente Jesús necesitaba agua para calmar su cansancio. Él experimenta la fragilidad humana, esa fragilidad que todos nosotros hemos tenido y tenemos. Porque, queridos hermanos, no somos perfectos. En algún momento de nuestra vida, de nuestra propia historia, nos hemos equivocado. Hemos sido frágiles. Le hemos fallado a alguien. Nos hemos quebrado ante el dolor, ante el cansancio, ante el sufrimiento. Y sin embargo, es el mismo Jesús que nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Aquí palpamos la dimensión profundamente humana de nuestro Señor, que camina con nosotros, ve nuestro sufrimiento, conoce nuestras angustias, se compadece de cada uno de nosotros y nunca nos abandona. Él nos acompaña en todo momento. Él mismo lloró por la muerte de su amigo. No obstante, la sed de Cristo no se limita a lo corporal. En un nivel más profundo, esta expresión revela una sed espiritual, un anhelo del corazón de Dios por la humanidad. Es el corazón de Jesús que está agonizando y exclama fuerte que tiene sed de tu amor, de nuestro amor. Tiene sed de fe auténtica, tiene fe de la conversión de nuestra propia vida. Como en el encuentro, queridos hermanos, con la samaritana del Evangelio, cuando Jesús se acerca a ella como mendigo, necesitado, cansado del trajín, y le dice: dame de beber. Aunque en realidad es ella que necesita el agua, Jesús le ofrece esa agua viva que sacia definitivamente la sed del alma. ¿Pero por qué ella? Una mujer que no es de los suyos, una mujer que es de un grupo minoritario, quizás de un grupo rebelde, pero pesa sobre ella una mirada de sospecha. Había vivido siempre en pecado. Quería calmar su sed de amor sin hallar la respuesta ni encontrar el camino. Es Jesús que encuentra y le da esa agua viva, esa agua de misericordia y compasión que tú y yo debemos tener siempre. Esa agua que también debemos darle a nuestro hermano, esa agua de compasión y misericordia que debemos tener con el prójimo. Que podamos beber de esa agua, Señor, que no nos hace juzgar al hermano, esa agua que nos permite abrir el corazón a los demás, esa agua que nos hace ser valientes para pedir perdón y sobre todo para aceptar el perdón. En la cruz esta dinámica se intensifica. Cristo, que da la vida por amor, manifiesta su deseo ardiente de salvar al hombre y de atraerlo hacia sí. Su sed es, en definitiva, sed de comunión con la humanidad.
Sin embargo, esta sed divina se enfrenta frecuentemente a la indiferencia y al rechazo del ser humano. Ignoramos su corazón, no escuchamos su pedido. El Evangelio nos señala: había allí una vasija llena de vinagre. Este gesto este signo es signo de incomprensión, de dureza del corazón, de no escuchar su palabra. Paradójicamente, aquel que recibe vinagre en vez de agua, te dice a ti y a mí: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Entonces, ¿por qué si nos pide agua, le damos vinagre? Lo que recibe en su momento de necesidad es una respuesta pobre y amarga. Esto pone de manifiesto la tragedia del amor no correspondido. Dios ama incondicionalmente, pero el hombre no siempre responde a ese amor. Darle la espalda a Dios, el desprecio a nuestros hermanos, la indiferencia ante el dolor y la pobreza, nuestro deseo de tener más y no pensar en el que no tiene, la falta de amor, la falta de paz. Ese es el vinagre que muchas veces le damos a Jesús. En realidad, no pertenece únicamente al pasado. Este hecho es actual. Cristo continuamente está teniendo sed en los rostros concretos, en los más necesitados, en todos aquellos que salen a luchar el día a día en las calles, de aquellos que son desplazados por causa de sus pensamientos, de las guerras, de la corrupción, de todos aquellos que salen de sus hogares, de sus países, buscando el bienestar para sus familias y que ellas esperan volver a reunirse pronto. Como Él mismo, nuestro Señor, nos dice y expresa cómo va a ser nuestro juicio final a esta exigencia del Evangelio: tuve sed y me diste de beber. De este modo, la sed de Jesús se hace presente en los pobres, especialmente en aquellos que carecen de recursos básicos para vivir dignamente, en los enfermos, en aquellos que están en los hospitales esperando atención oportuna, medicina y cuidado, que sean tratados con dignidad. La sed de Jesús se hace presente en quienes sufren todo tipo de violencia, contra los niños, los jóvenes, contra las mujeres, contra los ancianos. La sed de Jesús se hace presente en quienes son discriminados, excluidos o privados inclusive del amor de Dios por pensamientos radicales y muy poco evangélicos, faltos de misericordia. Tú, Señor, tienes sed de que tengamos sed de servir al hermano, hambriento, sediento, desnudo, enfermo y prisionero. Jesús tiene también sed de justicia para todos aquellos que son víctimas de la delincuencia, de las extorsiones, sed de justicia para aquellos que son asesinados por causa de la codicia, sed por los comerciantes, por los emprendedores, por los que trabajan en el servicio de transporte público, sed de justicia para aquellos perseguidos de sus derechos por venganza, para los que son difamados y calumniados en su dignidad de hijos de Dios, sed de una justicia objetiva, real, oportuna, sed de justicia para los jóvenes que alzan su voz de protesta ante la desigualdad, para que realmente sean escuchados. Ante esta realidad, la respuesta del creyente no puede ser la indiferencia, sino el compromiso activo por una justicia que esté unida al amor y a la paz. Como nos enseñaba
nuestro querido y recordado Papa Francisco. La paz, la justicia exige la verdad, exige el amor, porque una justicia sin paz, una justicia sin amor, una justicia sin verdad, no es justicia verdadera, es venganza. Y los cristianos no somos vengativos, no debemos serlo, mas al contrario, estamos llamados a vencer el mal con el bien, con esa agua viva que el mismo Señor Jesucristo nos da. En este instante, recordamos también a la madre que escucha a su hijo pedir agua. Es la misma realidad que nos confronta a ti y a mí cuando escuchamos a un hijo pedir agua, comida, amor, tiempo y una familia en que lo pueda sostener. Ello tiene un significado especial junto a la cruz. Nuestra Madre Santísima representa la fidelidad y la capacidad de acompañar el sufrimiento con amor, aunque no puede aliviar físicamente la sed de su Hijo. Ofrece su presencia y su entrega total. María enseña que, aunque cuando no se pueden resolver los problemas, siempre es posible amar y permanecer fiel. Es la madre que da siempre sus cuidados a Jesús y que ahora sufre porque no puede darle agua para calmar su sufrimiento, como esa madre que espera que su hijo se recupere de esa enfermedad, que su hijo pase este dolor en el corazón, como esa madre que ve a su hijo abatido por la desesperación y por los problemas, o esa madre que espera que su hijo regrese pronto a casa. María nos enseña que una madre daría todo por un hijo, inclusive saciar su sed con su amor incondicional. Finalmente, esta expresión, queridos hermanos, tengo sed, nos interpela directamente a nuestra vida cotidiana de creyente. No se trata solamente de contemplar un hecho del pasado, sino de responder a una llamada actual. Cristo tiene sed de nuestro amor, de nuestra misericordia, de nuestra compasión para el hermano. Tiene sed de nuestra oración, que debe brotar de un corazón sencillo y humilde. Sed de un encuentro real con Él. Tiene sed de nuestra conversión, que aprendamos en estos días santos tener la capacidad de aceptar y pedir el perdón. Aprovechemos este tiempo de gracia que se nos da a dar de beber a todos del amor de Dios, especialmente a aquellos que más lo necesiten. Jesús tiene sed de nuestro amor, de amor al prójimo, que podamos extender la mano a aquel que lo necesita, que no pasemos indiferentes. Cada acto de caridad, cada gesto de perdón y cada decisión orientada al bien constituye una respuesta concreta a este clamor de Jesús en la cruz. Tú que convertiste el agua en vino en las bodas de Caná, tú que eres la fuente del agua viva que calma la sed del hombre, tú que eres el pastor que lleva el rebaño a fuentes de agua viva, danos siempre de esa agua, danos siempre un corazón nuevo solo para ti. Jesús tiene sed, que nosotros también tengamos sed de Él. Y desde ti, Señor, una sincera sed del encuentro con el hermano, con ese hermano hambriento, desnudo, enfermo, de que seamos verdaderamente hijos de Dios. Jesús tiene sed de que seamos auténticos cristianos, bebiendo de esa agua que brotó de su costado junto con la sangre, fortaleciendo a la iglesia en sus sacramentos. Sed que lo busquemos en el sagrario,
que sepamos ponernos de rodillas delante de Él. Sé de fortalecer nuestra fe sincera, sé de aumentar nuestra esperanza, sé de aumentar nuestra caridad en hechos concretos. Que nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Evangelización y Santo Toribio de Mogrovejo intercedan por nosotros. Amén. Amén. Sexta palabra. Todo está consumado. Predica el presbítero Javier Cusihuama. Todo está consumado. De las cosas que nuestra sociedad moderna más valora en estos tiempos, curiosamente, es la idolatría del ego, donde el capricho y la vanagloria, ciegas y sin profundidad, imperan y buscan hacer al hombre presa de su propia ceguera. Ya vemos cómo inclusive en nombre de la justicia y la paz se inician guerras y se maltrata cada vez más al oprimido, donde los pobres tienen cada vez menos voz, en un mundo donde el fuerte, inclusive con la violencia, es capaz de desangrar al que menos tiene por unas pocas monedas. Pero hoy frente a nosotros tenemos a alguien que es un signo de contradicción, al Señor crucificado, que a diferencia del mundo, no ha decidido vivir para sí mismo, sino que por el contrario, ha querido vivir en obediencia y en función de la salvación de sus hermanos. Ya que al decir de la carta de los Hebreos, Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Esta es la razón de esta palabra pronunciada por el Señor en la cruz. Todo está consumado. No como llegar a un fin sin sentido o un fin derrotista, aunque quizás la apariencia de la cruz quizás nos puede confundir, sino muy por el contrario. Estamos ante aquella ciencia divina acerca del camino y de la tarea que debe de llevar el Señor a término. Inclusive, hermanos, acercándonos a la fuente misma de la Escritura, veremos que esta palabra de todo está consumado nos indica algo que todavía es mucho más profundo. Nos indica que el plan de Dios ha sido llevado a su cumplimiento, a su perfección. Y es que en verdad, Señor Jesús, eres tú el testigo regio de la verdad, que hasta el último momento cumple la obra encomendada, obediente a la voluntad del Padre. Qué diferente, hermanos. El Hijo de Dios, desde la cruz, nos enseña a vivir la obediencia a Dios, contrario quizás a lo que se valora en este mundo. Pero si es que en la obediencia al plan salvífico del Padre está nuestra felicidad y está nuestra salvación, está la respuesta a los anhelos más profundos de nuestro corazón. ¿Por qué no hemos de abrazar con generosidad y alegría aquel don que Dios nos regala desde el cielo? ¿Por qué, hermanos, en vez de mirarnos solamente a nosotros mismos en un egoísmo sombrío y destructor, por qué mejor no empezamos a mirar hacia Dios y al mirarlo a Él en la cruz, empezar también a mirar a nuestros hermanos? Todo está consumado en plenitud porque el Señor es el Emmanuel, el Dios con nosotros,
que en el misterio de su encarnación ha asumido todo aquello que debe reconciliar, todo aquello que debía de vivir, el camino iniciado en la encarnación, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, logra su plenitud cuando en la cruz se manifiesta que no solamente Dios está entre nosotros, Dios no solamente es un espectador en medio de su pueblo, sino que Dios está en función de nosotros. Todo está consumado porque ha reconciliado nuestra humanidad caída. Dios se ha hecho solidario con nosotros. Todo está consumado desde su ministerio, en el Evangelio que nos predicó y animó, en las curaciones y milagros que realizó, en la cercanía que ha tenido el Señor con todos y cada uno de nosotros. A Él, al Señor, ni le espantan ni le asquean nuestros pecados. Señor Jesús, todo lo hiciste bien, como decía la gente en su asombro al curar al sordomudo. Toda la revelación la he entregado, todos los sacramentos que instituiste en bien nuestro para nuestra salvación. Es que a Dios nada se le ha pasado por alto. Todo lo ha querido consumar en tan preciosa perfección. ¿Y saben para qué? En favor de cada uno de nosotros. Preguntémonos en realidad si acaso lo merecemos. ¿Qué hemos hecho para que Dios haga tanto por nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho? Todo está consumado. Ahora mismo, en el momento del dolor, inclusive donde el Señor da cumplimiento íntegro a la Escritura, donde por alimento me sirven el veneno, por bebida a mi sed me dan vinagre, como dice el Salmo 69. Y solo así el Señor, cumpliendo el plan divino del Padre, pronuncias: todo está consumado. Consumado es también por la deuda saldada, aquella que adquirimos por nuestros primeros padres, pero también por la que adquirimos cada vez que de manera personal y de manera voluntaria decidimos con nuestros propios actos dar la espalda a Dios y a su plan de amor, ofendiendo al buen Dios, quien ha hecho todo bien por nosotros. Así ahora el Señor, al decir al recordado Papa Francisco: Dios nos ha misericordiado, Dios nos ha primeriado y ha pagado de una vez por todas, completa y gratuitamente, todo lo que perdimos por el pecado. El Señor ha completado la misión que había venido a realizar. Es como en los antiguos recibos de impuesto que tienen escrito transversalmente Tetelestai, que traducido es totalmente pagado o consumado es. Y es que por la muerte del Señor en la cruz, la deuda por el pecado de la humanidad ha sido completamente pagada de una vez y para siempre. La deuda tuya y la mía ha sido pagada por el Señor, nuestro Redentor. Queridos hermanos, no nos equivoquemos con la muerte del Señor, al pensar solamente que al mirarlo a Él encontraremos tristeza. El Señor verdaderamente es el mártir de la humanidad, sí, pero contrario de repente a nuestro pensar, la muerte del Señor Jesús es la hora de la gloria, en la cual Dios se manifiesta completamente al mundo, escándalo y locura para muchos, pero el lugar en donde Dios se muestra fuerte en lo débil. Todo el camino histórico de la revelación llega a su cumplimiento. Todo está cumplido en la persona del Señor. Todo está consumado en el madero de la cruz. Muere el Señor,
que de hecho ha llevado a término su obra, incluso con sus últimas recomendaciones que imparte desde la cruz. Por eso, todo cuanto aquí ocurre está empapado del resplandor fulgurante de la consumación. Esta palabra, consumado, es el sello y firma de nuestro Redentor, el sello que el Señor Jesús ha puesto a la revelación divina, que culmina con esa muerte como la consumación del amor de Dios por cada uno de nosotros. De esta manera, queridos hermanos, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo no es derrota, es exaltación. La cruz se convierte en gloria. Al decir del comentario de San Jerónimo, todo está cumplido, tras anunciar que la misión que el Padre le había encomendado está cumplida. Jesús entregará su Espíritu porque nadie se lo ha quitado. El Señor entrega su vida voluntariamente, por amor a ti y por amor a mí. Queridos hermanos, Jesús no muere quejándose, sino en una profunda satisfacción de haber hecho la voluntad del Padre. Dejemos de lado nuestras actitudes infantiles de buscar solo el provecho personal. Dejemos de lado la corrupción que envenena nuestra sociedad y pudre el corazón de los seres humanos. Dejemos de quejarnos tanto pensando que siempre es el otro el que tiene la culpa, sin hacer un examen de conciencia personal y sincero. Queridos hermanos, seamos obedientes también a la voluntad del Padre. Vivamos en la gracia que tanto le ha costado a nuestro Redentor obtenerlo por nosotros. Seamos santos, para que así al final de nuestra vida, con satisfacción y confianza en el Señor, podamos despedirnos de este mundo cerrando nuestros ojos, poniendo en nuestros propios labios las mismas palabras del Señor: todo está consumado. Señor Jesús, somos siervos inútiles que hemos hecho nuestro mayor esfuerzo. Recoge en tu misericordia, Señor, los pobres esfuerzos de nuestra vida. Y si es que de repente nos cuesta ser obedientes, puede suceder que nos cueste la obediencia para hacer la voluntad de Dios. Un pequeño consejo: acude a María Santísima. Ella, con su humilde corazón inmaculado, con cariño de madre, formará en ti, en nosotros, a su Hijo, para que también nosotros podamos decir con Él: todo está consumado. Que así sea. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Predica el presbítero Emerson Belaizosa. El último aliento del Cordero. Queridos hermanos, ha caído el mediodía sobre el Calvario. El sol ha desaparecido tras una oscuridad de 3 horas que ningún eclipse puede explicar. El velo del templo, que medía aproximadamente 18 metros de alto, se ha rasgado de arriba a abajo. Y el cuerpo del Hijo de Dios, agotado más allá de lo que el lenguaje humano puede describir, pronuncia por última vez: ha perdonado al enemigo, ha abierto el paraíso al ladrón,
ha encomendado su madre al discípulo amado, y ahora llega la séptima, la que cierra el testamento. San Lucas nos la entrega con una sobriedad que estremece, no el dramatismo de quien exagera, sino la claridad de quien vio algo que no se puede inventar. Un hombre agonizante que en lugar de maldecir o callar, ora, y ora con una intimidad que rompe todos los protocolos del dolor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Lucas 23:46. Esta séptima palabra es el testamento espiritual de Cristo, el resumen de una vida entera de obediencia amorosa al Padre. Y para nosotros, peruanos del siglo XXI, con nuestros propios calvarios cotidianos, la invitación más radical que podamos recibir: aprender a poner la vida en las manos del Padre. Exégesis bíblica, las raíces profundas de esta palabra. El eco del Salmo 31, la oración que María le enseñó. Jesús, en su último aliento, no improvisa, cita las Escrituras, toma el Salmo 31, versículo 6, que el pueblo judío piadoso declamaba cada noche antes de dormir, la oración que las madres enseñaban a sus hijos. María habría enseñado esta misma oración a su hijo en Nazaret. Hay algo sumamente conmovedor aquí. Jesús muere recitando la oración que su madre le enseñó de niño. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú me rescatas, Señor Dios fiel. Salmo 31:6. Pero Jesús agrega una sola palabra al inicio que lo cambia todo. En el Salmo, el orante dice Señor. Jesús dice Padre. Ese reemplazo no es retórico, es teológico, es la novedad absoluta del Evangelio. Nadie en el Antiguo Testamento se atrevía a llamar a Dios con la intimidad filial del término arameo Abba, la palabra cálida y cercana que un niño dirige a su padre. Y Jesús la dice desde la cruz, en agonía, como el asentimiento más radical de que nada, ni el dolor físico, ni el peso del pecado del mundo ha destrozado esa relación. Para ti, Temay, depositar, no abandonar. El verbo griego que Lucas usa para encomiendo, para titemai, significa en el mundo greco-romano el acto jurídico de depositar un bien precioso en manos de un custodio absolutamente confiable, con la certeza de recibirlo de vuelta íntegro. No es abandono pasivo, es un acto deliberado, consciente y libre. La voz media del verbo subraya que nadie le arrebate el Espíritu a Jesús. Él lo entrega, así lo había enseñado. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Juan 10:18. Y cuando dice mi espíritu, en hebreo, ruah, el aliento de Dios que dio vida al primer hombre, según Génesis 2:7, entrega no solo su cuerpo ya destrozado, sino lo más íntimo de su ser, su comunión con el Padre. La entrega es total, sin reservas. Lo que los grandes maestros de la Iglesia nos enseñan:
San Juan Pablo II, en su carta apostólica Salvifici Doloris, dice: el sufrimiento humano ha alcanzado su cima en la pasión de Cristo y ha entrado en un nuevo orden. Ha sido vinculado al amor que crea el bien, extrayéndolo incluso del mal. El que sufre unido a Cristo no sufre en vano. Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, volumen 2, nos comparte: Jesús recita el Salmo 31 como oración propia y al mismo tiempo lo transforma. Pone en él la novedad de su relación de hijo con el Padre, que es la novedad del Evangelio mismo. Ya no somos siervos, somos hijos. Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, afirma: la santidad no es algo que se fabrica, es dejarse encontrar por Dios, dejarse amar, dejarse transformar. Es confiarle nuestra pobreza para que Él obre maravillas. La última palabra de Jesús es para Francisco el modelo de lo que significa ser cristiano hoy. No el activismo religioso que confunde hacer cosas con amar a Dios, sino la entrega confiada a manos que saben lo que hacen con Él. Papa León XIV, en su mensaje para la Cuaresma 2026, nos habla: entre las muchas voces que atraviesan nuestra vida personal y social, las Sagradas Escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia, para que no quede sin respuesta. Entrar en esta disposición interior de receptividad significa dejarnos instruir hoy por Dios para escuchar como Él. El Papa León XIV nos revela que encomendar y escuchar son los dos rostros de un mismo amor filial. Solo quien aprende a callar su propio ruido interior, sus miedos, su soberbia, su necesidad de controlarlo todo, puede luego depositar su espíritu en manos del Padre. Y quien así encomienda, regresa con oídos nuevos para escuchar el clamor de los que sufren injusticia. La séptima palabra no nos aleja del mundo, nos devuelve a Él con el corazón más disponible. Una palabra para el Perú de hoy. Queridos hermanos, hay un calvario que no está en Jerusalén, está en Chachapoyas, en el Rímac, en Abancay, en Iquitos y en los miles de lugares de este país donde la vida se vive al límite. Y desde esos calvarios cotidianos, el pueblo peruano lleva siglos aprendiendo, quizás sin saberlo, a pronunciar esta séptima palabra. Chachapoyas, la fe que sobrevive en las alturas. Chachapoyas, tierra del precursor de la peruanidad, don Toribio Rodríguez de Mendoza, ciudad antigua entre nubes y quebradas de la Amazonía, que fue visitada por Santo Toribio de Mogrovejo. Allí la montaña lo complica todo y al mismo tiempo lo hace todo más hondo. Sus gentes aprendieron desde siempre a plantar en suelos difíciles y a confiar en lluvias que no se pueden someter. Hermanos, lo confieso, es mi tierra. Nací allí, en Luyaviejo, y hoy no puedo predicar esta séptima palabra como si fuera ajena, porque antes que ninguna teología, Chachapoyas me enseñó que la vida es una semilla que se pone en manos más grandes que las propias. El Rímac, el Calvario en el corazón histórico de Lima. El Rímac conserva en sus calles varios siglos de fe peruana, la Alameda de los Descalzos, las iglesias coloniales, las procesiones que aún salen con el mismo fervor de siempre, pero al subir a sus asentamientos humanos
la historia cede paso a la emergencia. Allí, cada mañana, las ollas comunes y los comedores populares encienden su fuego para sustentar a las familias que no tienen con qué. Esas ollas son, sin saberlo, una parábola de la séptima palabra. Manos que no pueden solos, que juntan lo poco que tienen y lo ponen en medio, como quien encomienda, confiando en que alcanzará. Y alcanza. Semana a semana, en esas ollas, como en tantos otros lugares de pobreza, la séptima palabra deja de ser texto y se convierte en vida. El Perú entero encomendar para poder reconstruir. Más allá de estas dos realidades concretas, el Perú entero vive hoy un momento que exige la séptima palabra en escala nacional. La desconfianza entre peruanos, la polarización política, la corrupción que devora los recursos de los más pobres, la sensación de que este país no tiene arreglo. La séptima palabra no nos pide pasividad cívica. Jesús, queridos hermanos, no fue pasivo, pero sí nos pide que antes de seguir construyendo sobre el odio o el cinismo, aprendamos a soltar el rencor, a poner en manos del Padre lo que nosotros solos no podemos resolver y a volver al trabajo con las manos limpias y el corazón disponible. El testamento que nos dejó. Hemos recorrido juntos las raíces de esta palabra, el Salmo 31, el verbo griego, el aliento del Génesis, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Francisco y a León XIV. Y hemos bajado al Perú real, al de Chachapoyas y el Rímac. ¿Qué queda, queridos hermanos? Queda una certeza única. La séptima palabra es la más personal y la más universal de todas. Personal porque la dice Jesús con su último aliento, con el nombre más íntimo, Padre. Universal porque no hay ser humano que en algún punto de su vida no llegue al límite de lo que puede controlar, al umbral donde el único movimiento posible es abrir las manos y confiar. No se trata de resignación. Jesús no se resignó, amó hasta el extremo, perdonó cuando podía maldecir, tranquilizó al ladrón cuando él mismo agonizaba, pero cuando ya había hecho todo lo que era suyo hacer, entonces confió el resultado al Padre, soltó lo que ya no podía sostener y lo puso en manos más grandes. Como escribe el Padre Martín Descalzo, en realidad es solo que ponemos la cabeza en su sitio en las manos del Padre. Esas manos no están hechas para condenar, están hechas para salvar. El Padre la tiene y sus manos son eternas. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Salmo 27:10. Hermano peruano, hermana peruana, donde quiera que estés viendo esta transmisión, en Piura, en Ayacucho, entre iglesias e historia, en Arequipa, al pie del Misti y esfuerzo diario, o en cualquier otro rincón de este Perú tan herido y tan amado, cualquiera que sea tu calvario esta tarde, te invito a hacer tuya la séptima palabra, no como fórmula mágica, sino como el acto más libre y más adulto que un ser humano puede hacer: abrir las manos y decirle al Padre lo que le dijo su Hijo desde la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mis miedos y mis fracasos, encomiendo a mi familia y a los que amo, encomiendo mi salud y mi trabajo, encomiendo mi dolor y mi esperanza,
encomiendo este Perú tan herido y tan amado, encomiendo mi vida entera. Tú eres Padre, tus manos son fieles, yo soy tuyo. Amén. Bien, y queremos hacer una invocación. Durante esta Semana Santa y el resto de abril, el cardenal Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima y primado del Perú, ha convocado a unirnos en una red de solidaridad y hermanamiento para apoyar a las cunas, comedores parroquiales y ollas comunes de nuestra ciudad. Por eso los invitamos a compartir sus donaciones de víveres no perecibles. ¿Cómo donar? Acércate a tu parroquia la más cercana para entregar tus donaciones de víveres y menestras. También puedes acercarte a los almacenes de Cáritas Limas, ubicado en el Jirón Chancay 282 Cercado de Lima, o además también puedes hacerlo de manera presencial. Todo lo reunido será canalizado y distribuido por Cáritas Lima a las cunas, comedores parroquiales y ollas comunes de nuestra ciudad. Recordemos, este es un gesto que nos ayuda a compartir con quienes más lo necesitan. Vamos a continuar con el desarrollo de la celebración de las 7 palabras hoy Viernes Santo con la programación de TV Perú Noticias. Vamos a celebrar ahora en esta liturgia la entrega del Señor Jesús por la que hemos obtenido la vida. Meditemos el gran amor del Padre y el gran amor de la Virgen María que entregan al Hijo para nuestra reconciliación. Recibamos a Monseñor Carlos en silencio y puestos de pie. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie.
Recuerda, Señor, que tu misericordia son eternas y santifica a tus siervos con la eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Cristo ha querido justificarnos ante el Padre, muriendo en la cruz y cargando con nuestros pecados. Escuchemos con atención las lecturas. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupa de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de